Bueno, los sábados estamos estudiando este libro, ya está casi terminando. Siempre me gusta explicar la doctrina espírita, como lo dice el Evangelio según el Espiritismo, en el prefacio: los espíritus del Señor se diseminan por toda la tierra como trompetas, mostrando que los tiempos han llegado, mostrando al hombre la continuidad de la vida. Y gracias a Kardec, que nos codificó la doctrina, y una cantidad de espíritus de luz a través de medios escriben estas páginas gloriosas como este libro. Divaldo Franco, un gran medium brasilero, con la espíritu Juana de Ángelis, que nos ha dejado muchos libros, y estamos estudiando Encuentro con la paz y la salud. Hoy es el capítulo de la felicidad, el capítulo que me toca empezar a mí. La conquista de la felicidad, es el capítulo 7. Pero como siempre, hay que decir un poquito del prefacio que ella pone al principio de cada libro. Ya lo dije hace unos sábados atrás cuando me tocó otra charla. Ella dice: encuentro con la paz y la salud. Esto de la paz tiene que ver la salud de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, esa paz interna. El Maestro Jesús ya decía: mi paz os dejo, mis paz os doy. No es la paz del mundo como la da el mundo, ¿verdad? Es una paz que viene de la conciencia tranquila, del deber cumplido. La paz que el conocimiento nos da, porque es que no hay paz con ignorancia. Porque cuando hay ignorancia hay miedos. Ya. Y una de las cosas que más traba al hombre últimamente es el miedo, sobre todo el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo a la pobreza, el miedo a la muerte. Entonces, cuando nosotros ya con la doctrina espírita y con las vivencias que nos dan los espíritus, todos estos libros, como yo decía, son escritos por espíritus que nos muestran la continuidad de la vida. Ustedes se ven a Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco escasamente hizo los estudios del colegio, tenía otra labor que hacía con el gobierno, pero que si usted lee todos los libros de la psicología, él no sabe nada de psicología. En este sentido, ha aprendido con Juana. Entonces yo cada vez que cojo un libro me encuentro como médico, todos los completos libros de sapiencia, de sabiduría, de psicología, y ve uno ese espíritu comunicándose a través de un ser encarnado que nos muestra ese testimonio de que la vida continúa después de la muerte. Y esa es una gran cosa que nos da paz, porque en todas las experiencias cercanas a la muerte, todos estos grandes médicos que están estudiando, y yo personalmente he tenido pacientes que me cuentan en la consulta experiencias cercanas a la muerte, porque han sido operados de corazón, de lo que sea, y se han desprendido. Esas personas regresan con la seguridad de que continúan vivos, que son seres inmortales, que nada los destruye. Eso da una paz, una fortaleza. Y la doctrina espírita, a través de todos estos libros y de todas estas experiencias, y cuando vivimos la mediunidad, porque muchos de los que estamos presentes tienen algunas de las tantas mediunidades que hay: clariaudiencia, clarividencia, percepción de un espíritu, cuando el espíritu se acerca y se siente el susto, que el espíritu los toca, lo que sea. Y ya la doctrina nos muestra que no tenerle miedo, saber de qué es lo que está pasando. Bueno, esa paz es lo que dice aquí, la paz que nos dice Juana. Pero la paz en el mundo de hoy está bastante alterada. Resumiendo rápidamente, hay violencia individual, colectiva, agresividad. Sí, hay miedo al exterminio. Están los países peleando con las bombas nucleares. Corea amenazando a Estados Unidos que le va a lanzar un misil con ojiva nuclear.
La perversidad y la obscenidad se dan las manos, olas de actos criminales, ustedes se dan cuenta como el periódico constantemente, muertes y todas estas cosas barbáricas que estamos viendo en Venezuela. No se cumplen las leyes, en indiferencia por el destino, la depresión campeante, las masas anestesiadas por el sufrimiento han perdido el rumbo y la confianza. Porque una de las cosas que más hoy martiriza a un muchacho es perder la confianza en su destino futuro, porque ven un mundo lleno de violencia, de guerra, por problemas económicos. ¿Qué esperan del mañana? ¿Ya? Y más si en sus hogares hay problemas, la cuestión se ve cómo se van formando las pandillas. Entonces esa paz atemorizada es la que estamos viendo y que no conducen a ningún lugar los caminos que toda esta hecatombe que se está formando ha generado. Y entonces hay muchos desvíos de toda índole que no conducen a ningún lugar. Date cuenta de ustedes mismos de la sexualidad. Ya hay muchachos que no saben si son hombres o son mujeres, dicen. Y todo eso se está viendo. Y decíamos la vez pasada, todas las políticas, incluso de salvar al planeta, de la emisión de gases y otras cosas, Estados Unidos hace poco se retiró de ese pacto. Las guerras, toda esa que constantemente se dicen que pueden suceder, ¿ya? Entonces eso nos dice Juana en este libro, y por eso va tocando capítulo por capítulo y nos habla sobre el primer capítulo de las experiencias humanas y la evolución del pensamiento. Y él, como ustedes se dan cuenta allí, si ustedes con el primer capítulo, nos habla, ella siempre insiste en sus libros, porque es tan importante que cada uno de nosotros mastique eso. Masticamos todos los días las enseñanzas básicas de Jesús, ¿verdad? El perdón, por ejemplo, que existe un Padre misericordioso, pero esto que nos dice Juana siempre ella nos insiste y lo pone en el primer capítulo, que venimos del reino animal, ¿ya? Que ya venimos de los 3 reinos, y eso es una base poderosa para un espíritu que quiere saber de dónde viene, para dónde va, ya, porque ya conoce parte de su génesis, ya sabe que no es un computador, que no ha sido creado en esta encarnación, sino que ella viene transitando por diferentes formas, y como lo dice ella aquí en el primer capítulo, esto del cerebro reptil. Entonces, los que lean los libros de Andrés Luis, hay un libro que se llama En el Mundo Mayor, en el capítulo 4, dice el cerebro. Lo remito a ese libro, para que usted ya en 1940 y pico, ya Andrés Luis con los médicos espirituales hablaban de los tres pisos, el edificio de 3 pisos, los 3 cerebros, el inferior, medio y superior, tiene cada uno su nombre. Entonces el cerebro reptil, que es el primero, es allí donde están ancladas muchos de los complejos automatismos, ese complejos automáticos o automatismo, como dice Juana, en que nosotros cuando venimos en esas escalas inferiores, animales, reptil, aves, mamíferos, hay la recompensa, hay los castigos, hay los impulsos, hay las motivaciones, ¿verdad? El animalito huye por el miedo, pelea por la comida, se esconde del trueno, del rayo, de la lluvia, ¿ya? Cuando son atacados, todo eso va grabado y se va formando unos impulsos. Y ahí en ese cerebro reptil, ¿cuál es el cerebro reptil? Es que está acá. Después de la médula espinal viene lo que llama el bulbo y la protuberancia, y ahí está el cerebelo. Ese es el cerebro reptil. Ese lo tienen todas las iguanas y todos esos animalitos. Allí no tienen acá como nosotros, acá la parte superior, el encéfalo. Entonces allí están grabados toda esa experiencia, ahí se están formando unos complejos automáticos que quedan grabados. Y después venimos ya el mamífero, el cerebro medio, donde ya viene la otra parte, el sistema límbico. Ahí está una cantidad de estructuras más sofisticadas, y allí van quedando esas emociones que también hoy en el capítulo de la felicidad vamos a tocar, ¿verdad? Entonces, la felicidad es
Etimológicamente la palabra viene del latín felicitas, que se deriva de felicis, que significa fértil o fecundo. ¿Verdad? Entonces ahí viene esa palabra, felicidad, del latín fértil o fecundo. Entonces, estudiando el libro de Encuentro con la Paz y la Salud, también hay otro libro de Juana que se llama Despierte y sea feliz, también de Divaldo. De estos dos libros básicamente hemos sacado pues, las palabras, las charlas de hoy. Y toda esta situación que él leía, que dice Juana, de toda situación que estamos viviendo, entre comillas, peligrosas, ya Jesús lo advirtió. Y acá en un capítulo que se llama Advertencia de amor, de Despierta y sea feliz, ella nos dice que todo esto amorosamente fue anunciado por Jesús, que él no ignoraba el primitivismo de la criatura humana. Acuérdense que siempre lo decimos acá y lo repetido tantas veces, no sé si lo han leído, en Marcos 13, el sermón profético. Entonces ustedes se van al capítulo Marcos 13 y se dan cuenta cómo Jesús les dijo a sus apóstoles, para la pregunta que le hacen ellos, que cuando él dijo al templo de Salomón que no quedaba piedra sobre piedra, entonces le preguntaron que cuándo sucedería eso. Entonces él ahí empieza a decirle a él todos los cuestiones, las premonitores, las cosas que iban a pasar, y ese templo fue destruido por Tito, el hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, y no quedó piedra sobre piedra. Y fue una de las grandes diásporas del pueblo judío. Fue donde más muchos judíos hebreos tuvieron que huir. Entonces, nos dice Juana que ya Jesús lo dijo, y ella nos dice que en los días futuros el dolor alcanzaría dimensiones inimaginables y que arrastraría multitudes al abismo, a la desesperación. ¿Ya? Que había muchas horas graves y que todo eso se veía venir, pero nos dice Juana, iluminados por la razón de la fe espírita, tengamos la luz del discernimiento, la perseverancia de la convicción y el coraje de porfiar en ser fieles hasta el fin. Entonces Jesús nos dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué? En el bien. Entonces, muchos andan buscando siempre la cuestión de los bienes terrenos, los bienes materiales, ya buscando como la seguridad, y que muchas veces creemos que teniendo todo resuelto nos llevaría al éxito, ¿verdad? Entonces, pero no es así, ¿ya? Entonces, corremos tras victorias pasajeras sobre el triunfo del poder, de la ambición desmedida, la avaricia nos obsesiona, peleamos cualquier dinero y creemos que cuando tenemos las arcas llenas, los bolsillos llenos, estamos felices. El miércoles, ¿verdad? El Evangelio tocó eso, la avaricia, y hablaba de ese ser que quería destruir los siglos y hacer unos siglos más grandes para guardar más trigo y él descansar en paz. Y les dice el Evangelio, dice, tonto, esta noche Dios te pedirá el alma. Entonces, en cambio nos dice que el pensamiento cristiano, éxito es la victoria sobre sí mismo y sobre las pasiones primitivas. ¿Ya? Entonces, porfiar en el bien. Nosotros vamos a ver ahora un poquito la historia de la filosofía, cómo los estoicos, el pensamiento estoico, la filosofía estoica allá en Grecia, los estoicos, que el creador fue Zenón, y uno de los grandes estoicos fue Epícteto, y aquel famoso Seneca y Marco Aurelio. Ellos decían que la felicidad venía de desprenderse de las pasiones, cualquiera que sea, porque las pasiones lo hace uno esclavo, ¿verdad? Entonces la persona no tiene dinero, quiere más, y entonces tiene que pelear para proteger ese dinero, porque entonces si tiene carro tiene que protegerlo, si tiene casas se lo quieren quitar, ¿no? Así. ¿Cuántas personas, por ejemplo, yo cogí un terreno ahí en la Circunvalar hace muchos años y pasaba la vida infeliz porque había unos invasores
y se lo invadieron el terreno, iba amenazado de muerte y todo. Entonces, mírese, a veces uno por cuidar las cosas. Si no hay tranquilidad por ejemplo, yo ahora no tengo carro, yo salgo a pie, me bajo del taxi antes del carro y mira, lo deja ya, si el cliente está pendiente que no lo vayan a abrir, que no lo vayan a reventar el vidrio, porque están reventando los vidrios. Ya voy tranquilo, ya no soy pendiente. Entonces, eso es lo que dice acá en nuestra querida Juana. Entonces, esta persona que vive del mundo material siempre busca la gloria, pero esa gloria y ese poder, ¿cómo te digo? Despiertan envidia, codicia, ¿ya? Y eso produce infelicidad, ¿verdad? Porque si tú tienes algo, entonces comienzas a codiciarte el vecino, la envidia, entonces te tienes que mudar de barrio por allá para donde no haya problema, ¿ya? Pero el individuo que vive el éxito interior, ¿ya? No vive de la proyección exterior, ¿ya? Vive siempre, su triunfo es interior, su paz es interior, su plenitud lo domina. Entonces, no es como el otro que vive siempre en la proyección exterior, sufre soledad, vacío, frustraciones y tedio. Entonces, ¿qué nos hace la doctrina? La doctrina espírita siempre nos recuerda buscar nuestro verdadero origen, nuestro verdadero ser, ¿verdad? Que es nuestro espíritu, y que el Maestro Jesús nos dijo cantidad de veces: mi reino no es de este mundo. Entonces, nuestro reino, el reino del espíritu, no es el mundo físico. Estamos en un tiempo pasajero, que cada quien, la vida es diferente para muchos. Miren que hay niños que pueden morir recién nacidos, a los pocos meses de nacido o días, otros a los 4 años, otros a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Cada quien tiene su hora de partida muy diferente, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que nuestra vida en el mundo espiritual siempre va a ser la vida de la inmortalidad, y cuando lleguemos a ese destino glorioso que es ser ángeles, pues esa es la completa inmortalidad, porque ya la reencarnación no es necesaria. Solamente vendríamos cuando haya una misión muy grande que cumplir, como lo han hecho muchos espíritus a través de la historia, incluido Jesús. Entonces, esto de la felicidad es muy diferente, o sea, difiere de muchos grados, ¿verdad? O sea, la felicidad es diferente para todos nosotros, depende del grado evolutivo y de la moralidad. Y es cierto, o sea, de acuerdo a tu evolución, lo que a una persona le puede producir infelicidad, dolor, frustración, a otra no. Entonces sí es muy diferente. Entonces, por ese sentido, nos dice acá Juana que siempre el hombre tuvo la necesidad de hacer la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad, de la sabiduría, para entenderse él, entender el universo, entender ese puente, ese poder creador. Entonces, es la filosofía, la búsqueda de la verdad, ¿ya? Y por eso cuando empezaron todas esas escuelas a formar al hombre, tanto en Grecia como otras que habían acá en Alejandría, con la corriente neoplatónica, y en la misma capital romana, en Roma, del Imperio Romano, también habían otras escuelas del famoso, del que fue el creador del neoplatonismo, el Plotino. Entonces, el emperador Justiniano II, en el año 527, manda a cerrar todas las escuelas de filosofía. ¿Por qué? Por lo que siempre quieren tener al hombre en el oscurantismo, en la ignorancia, para dominarlos, ¿verdad? Siendo que Jesús dijo: la verdad os hará libre. Tanto es así que esos malos ejemplos siguieron solamente hasta 1400, 1500, 1600 con Lutero, que fue el primero que peleó, que vino acá al Vaticano y encontró una cantidad de cosas que no eran buenas. Y ahí vino el protestantismo. Y una de las cosas era que el pueblo, si ustedes no sabían, no podían tener una Biblia. El pueblo no tenía Biblia, solo los sacerdotes. Y entonces él comenzó a pelear contra eso y a traducirla, y las Biblias todas en latín. Él con Erasmo de Rotterdam y otros más, entonces pusieron y empezaron a sacar las Biblias, como lo que se dice al idioma vernáculo, de cada región donde vivían. Eso fue una de las cosas por la cual lo sacaron del sacerdocio.
Entonces, imagínense ustedes, si no es mentira, cómo querían tener al hombre subyugado ya que no conocieran la salvación. Entonces, y después de todos esos periodos, todos esos pródromos, como diríamos, que se dieron para ir cuajando una gran verdad, ¿verdad? Como fue cuando vino Kardec con la doctrina espírita. Pero después de ese ejemplo de Lutero, vino incluso la de Juan Hus en Praga, de lo que era antes la Checoslovaquia. Juan Hus, imagínense, era un gran obispo, hasta el rector de la Universidad de Praga, un gran filósofo, un gran catedrático. También se levantó contra el Vaticano por una cantidad de cosas que no es menester ahora tocarlo, y fue quemado en la hoguera. Pero mírense todo, ahí fueron hombres contagiándose por esa lucha de la verdad. Entonces, el mismo Sócrates, cuando fue muerto por decir la verdad, por decir que éramos seres inmortales, entonces todas esas cosas que él decía y defendía, y que muchos jóvenes lo siguieron, porque todos estos discípulos que vamos a ver de las escuelas que hablaban de la felicidad eran discípulos de Sócrates, ¿ya? Porque Sócrates decía que sí, que hablar de la felicidad había que hablar de la vida, ¿verdad? Bueno, somos felices, pero ¿felices de qué? Porque tenemos vida, porque hay un ser compuesto de cuerpo, mente y alma que está vivo, que tiene una vida, y que estamos todos los días con las funciones normales, ¿verdad? De comer alimentos, respirar, etcétera. Pero también vivimos unas emociones, ¿verdad? Que pueden ser negativas o positivas, y ser infelicidad o felicidad. Entonces, ese espíritu, ese cuerpo es animado por ese espíritu que viene del mundo de las ideas, esas palabras de Sócrates. Ya, entonces, ese espíritu, su felicidad, estar en el ser, decía el ser, no tener. Y ahora la mayoría del mundo material valoramos por lo que tiene, pero no por lo que es. Entonces, y que así la felicidad puede ser diferente para muchos. Juana nos pone unos ejemplos pequeños. Por ejemplo, hay gente que para la felicidad para él es ir a una montaña, ¿verdad? Y estar allá en la montaña feliz, en los bosques, con el río al lado. Para eso es su felicidad. Otros, tener una casa grandísima de todo lujo, con todas las comodidades, tener siervos que le lleven la comida a la cama. Para eso es la felicidad. Otros, por ejemplo, el hambriento. La felicidad tendría comer pan y tener todos los alimentos. El que está preso, ¿cuál sería la felicidad para él? Que un día le den la libertad. Entonces, mírense ustedes que cada quien tiene su felicidad. El artista cuando hace su cuadro y quedó bueno, el artista que hace una música y quedó bueno, ¿verdad? Como anda ahora de Despacito, feliz con Fonsi, con su música que ya está traducida y que a 50 países. Y así, hazte cuenta que esa música ahorita pasa, y ya baja el ranking, y ya deja de escucharse, y después de vez en cuando. Entonces, así, palabras de nuestra querida Juana, dice, la felicidad es una peregrina, el peregrino, ¿ya? Peregrino es aquel que camina, que deambula de un lado a otro, ¿verdad? Como los peregrinos de Emaús, que iban de Jerusalén a Emaús, ¿ya? Y nunca se me olvida ese canto que me enseñaron en el colegio, que decía, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. Entonces, peregrino Jesús se le apareció a Cleofás y a Zacarías en el camino de Emaús. Nos dice Juana, la felicidad es una peregrina porque viaja de una ambición a otra. ¿Sí? Nosotros tenemos un carro bonito, allá a los 2 años, ¿no? Ya está feo, ya quiero otro. Y estamos tristes porque no lo podemos comprar. Una casa, queremos otro reloj, tenemos unas mejores medias. Entonces siempre, eso es la felicidad, es difícil de definirla. Como difícil de definir la emoción y el sentimiento porque se traslapan. Muchas veces aquí, cuando yo hice la conferencia de emoción y sentimiento allá en Barranquilla, que te acuerdas que fueron 3 horas, y eso era chiquito las 3 horas, porque eso había mucho que hablar. Entre de los que investigué fue el doctor Antonio Damasio,
Él es un neurocirujano y el neurólogo de la Universidad de Los Ángeles. Aquí está el currículum de él. Profesor en neurología, neurociencia y psicología de la Universidad de California en Los Ángeles. Director de un instituto del cerebro. Y si ustedes buscan, por ejemplo, al doctor Rodolfo Ginás, que también es neurólogo, el doctor en la bibliografía pone a Damasio. Y él mismo lo dice en el capítulo de emociones y sentimientos, y son tan difíciles de estudiar y de a dónde llega la emoción y a dónde empieza el sentimiento. Entonces, es así que la felicidad esta peregrina es difícil de retener. Por eso Jesús nos mostró que la vida tiene un sentido psicológico. La vida tiene un sentido psicológico, que es la búsqueda del reino de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Cuál es esa meta de todos nosotros? Llegar a conquistar este reino de los cielos. O sea, es un gusanito que nos muerde, que nos pellizca todos los días, ¿verdad? Que nos impulsa. Puede ser el espíritu ser rebelde y estacionarse en la rebeldía, ¿verdad? Como hemos visto en los libros de espíritas, como a veces hay unos espíritas que mueren rebeldes y como no quieren saber de la vida ni volver a nacer y se ponen reacios allá en los hospitales espíritas y quieren dormir, vegetar, olvidarse de compromiso, de responsabilidades. Y eso hemos hecho muchos de nosotros a través de miles de años. Entonces, por eso, cuando Juana nos habla que Jesús nos muestra que la vida tiene un sentido psicológico, ¿ya? O sea, un sentido espiritual, es buscar ese reino de los cielos. Entonces, precisamente en ese libro Trigo de Dios, en este libro, el primer capítulo, que se llama Pescadores de Alma, nos relata el día por primera vez que Pedro se encuentra con Jesús. Muy bonito. Allí donde Cafarnaúm, donde vivía Pedro, él comenzaba a escuchar que había un profeta nuevo, etcétera, etcétera, y entonces él tenía rabia. Ya, todo el mundo, ya comienzan a creer en todo el mundo, pero esta gente sí, tal. Entonces él estaba bravo, pero algo lo roía interiormente, y él fue donde se iba a presentar ese gran profeta. Y aunque se negó a oírlo, él fue. Y cuando llega allá, para resumirles, mire lo que dice aquí Amelia Rodríguez, porque este libro es de Amelia Rodríguez, también un espíritu que está en el mundo espiritual, que fue una gran poeta en el Brasil. Y ella dice acá: él apareció alto, delgado y bello, rostro magro y bronceado. Estaba enmarcado por una barba y cabellos a la usanza de los nazarenos, donde brillaban sus ojos transparentes como 2 estrellas engarzadas. La túnica descendía hasta los pies, hilada en la roca en acentuado tono marmóreo, majestuoso. Su figura impuso silencio sin decir nada. Usted sabe, cuando uno está en los recintos, está uno hablando, cuchicheando, y cuando entra el maestro, entonces uno se queda callado. Apenas él subió a la piedra, impuso silencio. Una exclamación de júbilo se escapó de los labios de la multitud cuando lo vieron, y empezó él a decir: esta es la hora de la gran revolución por el reino de Dios. Mientras está en el mundo, la criatura solo tiene aflicciones, porque todo a cuanto se agarra es efímero. Son pasajeros los placeres, el poder, la fortuna, la salud, el propio cuerpo. Esa ilusión de gozo es la generadora de sufrimientos debido a su transitoriedad y a cómo pasan todas las cosas, por más que sean esperadas. Cuando ya llegan y comienzan a ser disfrutadas, se empiezan a consumir, ¿verdad? Dejando recuerdos, frustraciones, nuevas ansiedades, nuevas armaduras. Nuevas ansiedades, como decíamos ahorita, la felicidad peregrina.
una ansiedad, se satisfizo, ya quiero otra, y así sucesivamente. Entonces, aquí nos dice, desde ese entonces el Maestro Jesús nos dice algo de la felicidad. Leamos este parrafito último. Dice: el hombre prudente y sabio que piensa en el mañana conserva bienes imperecederos que le darán tranquilidad y reposo. Esos bienes imperecederos son las acciones de amor que proporcionan paz y el esfuerzo para dominar las pasiones inferiores que ofrece la felicidad. Las pasiones inferiores que ofrece la felicidad. Ejemplo, tenemos una pasión, ¿verdad? Dominados por esta gran emoción, la ira, la rebeldía, ¿verdad? Vemos cantidades de peleas que se pueden formar en un estadio, en un bar, en cualquier parte, y por no dominar la pasión de la ira, de la violencia, se pueden hacer un daño, ¿verdad? Y eso no va a traer infelicidad, claro, pero si tú dominas una pasión, ¿verdad?, de la rabia u otra que tengas, ¿verdad?, vas a evitarte acciones futuras que te van a quitar la felicidad, que te van a producir un escarnio, un sufrimiento, un dolor. Ejemplo, la pasión por que no controla un vicio del cigarrillo tendrá posiblemente un cáncer. El alcohol puede controlar la muerte en el automóvil porque salen a manejar así, una enfermedad cirrótica. Entonces, mírense cómo si dominar una pasión nos puede ofrecer la felicidad. Aquí lo decía Jesús, en ese entonces, ya cuando vino él y su ministerio de 3 años allá en la Judea. Por eso, Juana también nos reporta que nos vayamos mucho al libro Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Incluso el libro de gratitud también hablaba mucho del Eclesiastés cuando hablaba en el capítulo 11 del joven. Hoy también nos habla, si comienzan ustedes los primeros capítulos, donde incluso leyendo el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, nos habla de la felicidad no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí la fotocopia, la felicidad no es de este mundo. Y él mismo aquí en este capítulo, el espíritu, un Nicolás Madeleine, que era un cardenal, allá nos hace un mensaje en París, 1863, él nos pone aquí la verdad de esta máxima del Eclesiastés. El Eclesiastés fue escrito por David, el rey David. La felicidad no es de este mundo. La felicidad no es de este mundo. Entonces ustedes leen, y yo fotocopié y puse subrayé del libro Eclesiastés o el Predicador, verdaderamente que dice él así resumiendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Sí. Dice, porque en mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Cuando los niños son infantiles, ¿verdad? Un niño, nosotros tenemos un niño pequeño, ¿cómo son felices? Tú le das un carrito y ellos se entretienen con un carrito, ¿verdad? Con cosas triviales, sencillas, ¿verdad? Con un abrazo, con una sonrisa. Pero a medida que vamos teniendo nosotros crecimiento y sabiduría y le ponemos ciencia y todas las cosas y conocimiento, pues ya no lo vamos a contentar con un carrito. Incluso hay la frase, ¿qué? ¿Me van a contentar con un peladito? Señor. Con un caramelo. Sí, con un caramelo. Entonces, ya las cosas se van complicando y es verdad lo que el rey David ahí en el Eclesiastés va diciendo de todas las cosas que suceden, que donde hay tiempo de amar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de cosechar, y que la vida es frágil y poderosa al mismo tiempo. Juana nos informa que mírense ustedes esa vida que tenemos y que muchas veces se parece fácil, pero véanse que hay cantidad de parejas que a veces están buscando un hijo y no pueden tenerlo. Yo, que acá mi consulta, gracias a Dios, he logrado que la fertilidad de muchas mujeres que van a mi tratamiento y lloran y sufren cuando no pueden tener hijos. ¿Y cuántas no hay así pagando millones por inseminación artificial? Y creemos que eso es fácil. No es fácil. Entonces nos dice ella que después de todos esos choques vigorosos y de toda esa vida que Dios nos regala, pueden venir choques
nos dejamos afectar por un delicado pinchazo de un alfiler, que si está infectado nos puede llevar a la muerte, ¿ya? O si tenemos una herida, la pérdida de sangre y desangrarnos y perder la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden tener problemas de coagulación. Entonces mire todas las cosas que se estructuran a través de la vida, como la formación del coágulo, que tiene en la cascada de coagulación una cantidad de enzimas, y uno ve la vida como simple, pero hay una cantidad de pasos para que se forme un coágulo, con las plaquetas y una cantidad de proteínas. A veces una gripa de apariencia común nos puede afectar, una virosis nos puede quitar la existencia, ¿ya? Entonces, mientras que una persona puede morir por un simple virus, como ha sucedido el H1N1, ¿se acuerdan? Hay personas que logran pasar cirugías complicadas, hasta de corazón abierto, de pulmón, de trasplante, y no se mueren, mientras que otra, un simple virus de gripa, puede llevarlo al otro lado. Entonces, la vida es de Dios, y por eso aún difícil, si no imposible, de ser comprendida plenamente. Ya, en el incomparable y no dimensionado océano de la vida nos encontramos bajo leyes que nos establecen directrices esenciales para el proceso de la felicidad que a todos aguarda, que es el destino no común para el cual se expresa en el mundo, la perfección. Entonces, aquí en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo nos dice eso, a todos nos aguarda, nos dice, tenemos que tener conciencia de que todos estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Es que si nosotros nos leyeran la carta, por eso los colegios espíritas, cuando hay colegios espíritas, están bonitos, porque el niño comienza a formarse y comienza a educarse, las diferentes categorías del mundo habitado, que son uno de los fundamentos de la doctrina espírita, y que hay mundos mejores que este y mundos que están por debajo. Entonces, nosotros al conocer que estamos en un mundo de expiación y de pruebas, porque hemos sido abyectos, hemos sido rebeldes, hemos sido exiliados de otro mundo de paz, ya, nosotros sabemos que venimos a vivir, como dice aquí, un mundo donde nos vamos a encontrar la felicidad. Por eso el capítulo dice, la felicidad no es de este mundo, en el ítem. Y nos dice acá este espíritu, este cardenal, que está demostrado que este planeta no presenta las condiciones para la absoluta felicidad del individuo. Aquí la felicidad es una utopía. El hombre feliz nunca se encontrará jamás en la tierra, porque la felicidad es efímera, y que esta morada terrestre es un lugar de pruebas y de expiaciones, pero hay moradas más favorecidas a las cuales podremos ir más adelante, ya si nuestros esfuerzos y vuestras tendencias, ¿verdad?, las sabemos encaminar, dirigir, superar aquellas cosas que tenemos que superar, ¿verdad? Todos sabemos, cada quien, y Dios sabe, y nuestro guía, cuál es la lucha titánica que tenemos contra nuestros defectos, porque allá pasábamos suficientemente purificados y perfeccionados. Entonces, no estamos en un planeta de felicidad, y por lo tanto, pasando de esta premisa, sabiendo las condiciones en que estamos, en que venimos, de dónde venimos, entonces tenemos que sacar un poquito de más coraje, de más paciencia, para nosotros saber vivir en forma, en paz, en tranquilidad, con aquellas situaciones en las cuales estamos. Si nos toca vivir una enfermedad, que sabemos por la doctrina espírita, porque Juana nos lo ha dicho suficientemente en sus libros. Este libro Despierta y sea feliz, es uno de ellos, el autodescubrimiento. Como la enfermedad que sufrimos nosotros es una enfermedad que nosotros mismos hemos fabricado. Generalmente el otro día leíamos, el miércoles pasado, cuando salió el libro Viña de Luz, Habladurías, ¿se acuerdan? Donde decía Emmanuel que muchas veces ese verbo inquieto, verbo intranquilo, que se pasa hablando de chisme y de habladurías innecesarias, genera unos virus que nos enferman. Entonces, en ese camino de la felicidad, nuestra querida Juana, en el libro que se llama Plenitud, que también los invito a que se lo lean, muy bonito, Plenitud, uno de los primeros capítulos habla sobre Buda. Este libro es dedicado a Buda completamente.
Abu Dhar, que fue un emisario de Jesús. Porque todos los grandes hombres que han pasado a través de las diferentes, digamos, sociedades espiritualistas del planeta son enviados de Jesús, porque Jesús es el gobernador del planeta, de este sistema solar. Entonces, él nos habla que la verdadera felicidad se construye teniendo siempre, andando por el camino del equilibrio, que él dice el camino del medio, que el camino del medio es ni el exceso ni el defecto, o sea, el exceso ni la ausencia, sino que no irse a los extremos. Ya, entonces ahí sería la ley de los opuestos, ¿verdad? Entonces, que todo debe ser mesurado, medido, el camino del medio, ¿verdad? Porque todo por debajo de la necesidad o por encima hace daño. Entonces, allí empezamos la historia de la felicidad, estas tres corrientes grandes, empezando con Sócrates, la hedonista, los cínicos y los estoicos. Entonces, en Grecia, el hedonismo, que es la búsqueda del placer, ¿ya? Y también ellos son llamados los epicúreos, ¿ya? Ellos decían que la felicidad es gozar. Placer de los sentidos, darle gusto a todo. ¿Ya? Esa era la felicidad. El cínico, su mayor representante fue Diógenes, también fue discípulo de Sócrates. Ellos decían no, que la felicidad era no tener nada, porque el que tiene bienes pasa intranquilo, primero para conservarlo, para protegerlo, para que no se los quiten, y pasa esclavo de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora que no tengo carro, yo me reía con Jen, porque ella ahora con su carrito llegó el año, tiene que el seguro, la tecnomecánica, el SOA, pendiente de la fotomulta. Yo estoy tranquilo. Pero no va a volver a comprar nunca más carro. No, yo no quiero. Entonces, eso sea, los bienes, como dice acá, el placer de no tener nada. Ya, ellos decían los cínicos. Y ahí viene la palabra cínica, por la desvergüenza. Hay una anécdota que Diógenes estaba allá metido en un tanque recibiendo sol y pasó Marco Aurelio, Alejandro Magno, y le dijo, ¿qué quieres para ayudarte? Y yo, que te quite, que me está estorbando el sol. Que no me quite lo que no me puede dar. No me pero exacto, esa es la frase. Y los estoicos, con Zenón, es vencer las pasiones. Yo tengo libritos de Epícteto. La editorial Norma lo sacó, Epícteto. Entonces, los estoicos decían que el placer es el principio y el fin de la felicidad, ¿ya? Que había que vivir en conformidad con la naturaleza, que había que aceptar el destino, comprender la adversidad, tener una vida austera, y que la felicidad era vencer las pasiones para no ser esclavo de ellas. Mira que nos dice acá Jesús en el libro de Dios, ¿te acuerdas que leíamos? Vencer las pasiones, que nos va a dar felicidad. Sí, es la fundamento del budismo También. Entonces, entre todos estos pequeños aportes que pongo, está el aporte del espiritismo, donde hay una frase que dice, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces la doctrina espírita no dice, dentro del espiritismo, que te vas a salvar. Salte de aquella doctrina. Si un espírita dice eso, está faltando, porque eso no lo dice la doctrina espírita. Porque la doctrina espírita debe ser universal. Entonces, no se considera exclusivo de la verdad. La verdad, como dice Jesús, y lo dijo, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esa es la gran verdad. Entonces, fuera de la caridad no hay salvación. Ya. El otro día tuve una madre que estaba en consulta y la consulta era que, doctor, que mi hijo es ateo. A ver que hable yo con él. Pues. Yo lo veía así, un cábano así, un camajote así grandísimo. Y entró, así como de 15 años, y entró con un celular. Bueno, así se la pasa. Entonces, después yo le dije, lo llamé por su nombre, levantó su mirada, y empezamos a hablar. Yo le dije, Dios mío, ilumina. Empezamos a hablar. Y yo le dije, se me ocurrió, y dice, bueno,
de verdad que yo también era ateo. Le dije, yo cuestionaba a Dios, sí, yo cuestionaba a Dios desde chiquito. Sí, porque he sido rebelde. ¿Aquí donde me ven? He sido rebelde. Bastante, sí. Entonces, yo, el hombre que niega a Dios, pues, no, en el fondo no es que sea malo. Porque lo importante, no importa que tú niegues a Dios, pero que tu corazón haya respeto hacia el otro y haya amor. Y ahí sí, ya se despertó, dejó el celular. Eso yo le digo a mi mamá, ya obligándome, que lo importante es ser caritativo, ser bueno. No importa que yo no crea en Dios. Y tú eres así, tú sí. Bueno, entonces, va bien la cosa. Entonces comenzamos a hablarme Stephen Hawking, que hasta me dio el nombre en inglés bonito como es. Sí, eso. Yo le digo, no, tú sabes, Stephen Hawking. Él se lo pronunció bonito porque el pelado estudia en amor. Bueno, ese es uno de los científicos que niegan a Dios, pero el tipo ahí trabajando con su enfermedad de la esclerosis, produciendo grandes libros a través del tiempo, todos los libros estos que hablan del tiempo. Entonces, ahí está, él siente la caridad, él siente el amor. Él me dice la mamá que los animales los protege, que nada, no quiere que machuquen una hormiguita. Bueno, ahí está, ¿entiendes? Entonces, él está en una búsqueda. Le di un libro espírita. Vamos a ver si lo lee. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra querida Juana también en el libro Despierta y sea feliz, tiene un capítulo que se llama El hombre Jesús, es el primero. Dice ella, en el proceso de la evolución cada espíritu desarrolla etapa tras etapa determinados valores que son innatos en él. O sea, todo es por procesos. Cada quien está en su peldaño evolutivo. Acuérdense del sueño de Jacob, ¿verdad? La escalera de Jacob. ¿Sí me han oído? Busque ahí en el libro del Antiguo Testamento. Es que Jacob tiene un sueño y ve unos ángeles bajando por unas escaleras. Unos suben y otros bajan. Que esos somos nosotros. Bajando, subiendo en los diferentes escalones de la reencarnación. Vamos etapa tras etapa, ¿verdad? En una oportunidad perfeccionamos la inteligencia, en otra el sentimiento. Más adelante la actitud artística, buscando la perfección que sintetiza el logro de todos los bienes intelectomulares. ¿Ya? Pero eso sí, a veces se aflige con las dificultades, nos rebeldizamos. Y allí nos estancamos por el desánimo o por la rebelión. ¿Ya? Entonces, pero tenemos que nosotros seguir buscando en un afanoso trabajo esa plenitud. ¿Ya? Entonces, nos dice ella que ese gran modelo, como dijo el libro de los espíritus, cuando Kardec le pregunta a los espíritus superiores cuál ha sido el hombre que más mejor ha pasado por la tierra. Pregunta número 625. 625. Entonces aquí está la pregunta 625. Salió. Ajá, es el prototipo. Salió la misma, para lo que vea. 625. ¿Cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Ved a Jesús. ¿Ya? Se dice, es Jesús para el hombre el arquetipo de la perfección moral a que se pueda aspirar la humanidad en la tierra. Entonces, Él es que nos dice nuestra querida Juana, nuestro modelo, ¿no? Que sabemos que Jesús creó este sistema solar. Si ustedes leen la epístola a los Hebreos capítulo 12, allí Pablo nos invita a correr esa carrera que tenemos puesta por delante, siempre pensando en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos dice, más adelante, otro versículo más adelante nos dice que para llegar a reunirnos en los cielos con los primogénitos. Entonces Jesús es el primogénito. Cuando decimos, la gente cree que Jesús es el único ser primogénito,
resulta que cada sistema solar hay un ser encargado. O sea, cuando nosotros somos co-creadores con Dios y llegamos a ese estado evolutivo de Jesús, creamos mundos, o sea, creamos sistemas solares. Entonces, cada sistema solar, cada estrella con su planeta, tiene un jefe, un gobernador que creó. Entonces Jesús, ustedes pueden irse al capítulo de Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, y dice Juan ahí, y Dios, o sea, Jesús construyó la tierra, construyó este mundo. La doctrina espírita nos lo dice. Entonces, mírense, ese amor de Jesús por nosotros, hace millones de años. Por eso él dice siempre en el Evangelio de Juan, cuando hace la oración en el huerto, Padre, yo que vi la luz antes que este mundo existiese. Entonces, él está, como dice él, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, está pendiente de nosotros. Solamente hay que confiar en él. Él es la gran puerta. Sabemos que estamos tocando seguro. Entonces, es a él que le vamos a contar nuestras dudas. Es a él que es el primogénito. Ya, que porque él habla Pablo ahí, porque se lo está escribiendo a los hebreos, a los judíos. Esa epístola se la hizo a los judíos, a sus paisas, a sus compadres. Entonces, donde les dice, hey, abran los ojos, que Jesús es el Mesías que ustedes no han querido ver. Ahí en toda la epístola, son 13 capítulos. Y allí está Jesús, reunidos los primogénitos de todos los mundos, allá donde nosotros tratar de buscar ese estado de felicidad, de estado de santificación, llegar a ese momento. Y eso toca esfuerzo, eso es esfuerzo, vencer las pasiones. Entonces nos dice acá en el libro de Juan, dice, la felicidad es el sentimiento agradable que resulta de las emociones saludables, aquellas que dan calma y júbilo. Entonces, las emociones saludables que dan calma y júbilo. Entonces, y eso va a generar unos sentimientos que van acorde a la vivencia y que va a producir neuropéptidos, se llaman las endorfinas, todas estas cosas que también Juan ahorita que estaba aquí explicando hablaba, ¿verdad? Y que ese es motivo de charla, porque hay una cantidad de doctoras, como la doctora Kanda Seper, que ya murió, que fue la que descubrió los receptores de las endorfinas. Ya los receptores, para que se den cuenta, la marihuana, nosotros tenemos receptores de la marihuana en el cerebro y ya los encontraron. O sea, ¿qué nos está comprobando eso? Venimos de las plantas, y nosotros, si venimos de la evolución mineral vegetal, tenemos todo el conocimiento, ahí aguardadito los receptores de la marihuana. Entonces, ¿cuántas personas no se están curando con el aceite de la marihuana? No es fumar la marihuana, del aceite de la semilla, están sacando de la semilla el aceite de la semilla y en cápsulas con aceite de oliva como vehículo. En otras preparaciones industriales utilizan el aceite de la manteca del cacao. Entonces, está curando convulsiones, curando artritis, restaurando el sueño. ¿Ya? ¿Por qué se ha demorado? Porque la industria, la alopática no deja, poniendo obstáculos cada vez, pero eso ya se va a poder ya conseguir aquí en Colombia. Hay personas que pueden experimentar la felicidad en una enfermedad cuando la aceptan, cuando la comprendan. ¿Ya? O sea, la felicidad no es solamente en los momentos de jolgorio, en los momentos de que se presenta un cariño grande, un amor, que todo ríe, que todo va bien, ¿verdad? También en un sufrimiento. Y eso ya es ya para terminar, nos damos cuenta que el doctor Víctor Frank, que tiene muchos libros, pero les recomiendo del hombre en busca de sentido, doctor Víctor Frank, que Juana habla de él en sus libros, en los libros de la psicología profunda, como por ejemplo El hombre integral, El ser consciente. Yo conocí a Víctor Frank porque no lo conocía, ahí en los libros de ella, me dediqué a buscar los libros y los encontré, porque a mí me gusta corroborar lo que está en un libro. Yo no soy de lo que traga entero, yo busco los libros y los encuentro, y así es cierto. Entonces, este doctor también fue el creador de la psicología transpersonal, con el doctor Stanislav Grof, con el doctor Maslow, Abraham Maslow,
con Azaglioli, el italiano. Ellos todos se unieron con Ken Wilber, un famoso que también escribe, Ken Wilber, y se unieron y fueron los fundadores, por ahí en 1960, de la psicología transpersonal, de la cual ahora la gran psiquiatría moderna, como Brian Weiss y todo lo que hacen las terapias de vidas pasadas, pertenecen a la psicología transpersonal. Entonces, el doctor Víctor Frank, lo que no conocen de él, fue un gran psiquiatra de allá de Vienes, también de por allá, y él es hijo de judío, y él fue acogido con la familia y se lo llevaron a los campos de concentración, y él allá muere. Él no muere, muere su esposa, fue sus hijos, su papá, su mamá, todos lo meten en las cámaras de gas. Él queda vivo porque es médico y lo ponen a cuidar los que estaban ahí. Y entonces él allí crea en todo eso que él ve, él crea esa corriente de la psicología moderna que es la logoterapia, que es la terapia de sentido. Entonces él aquí va y visita a una joven que ya estaba para morir. Ella llega allá a ese pabellón, la encuentra serena y algo animada, conversó con ella y ella dice: me alegro de que el destino se haya cebado en mí con tanta dureza. En mi vida anterior fui una niña consentida y no cumplía con mis deberes espirituales. Señaló la ventana del barracón, estaba así, imagínense, en la parte de esa Alemania, un día esos, como los días esos grises, así de nubes, así todo triste, los arbolitos secos, así. Señaló la ventana y le dijo al doctor Víctor Frank: aquel árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Él mira y dice: era cierto, por la ventana alcanzaba a ver una rama de un castaño con 2 brotes en flor. Ella le dice: doctor, a menudo le hablo a ese árbol. Yo me puse atónito, aturdido, sin saber cómo traducir esas palabras. Deliraba, alucinaba. Con algo de ansiedad le pregunté si el árbol le contestaba. Como ella le dijo que hablaba con el árbol, ella le dijo: sí. ¿Y qué le dice? Como cuando uno habla con un niñito, ¿verdad? Respondió, me dice: estoy aquí, yo soy la vida eterna. O sea, en ese momento de aceptación de su sufrimiento, esta muchacha logra transformarse, logra como hacer un éxtasis, como si estuviera en un estado meditativo, y lograr contemplar la vida desde el mundo espiritual. Entonces comienza a ver esa gran verdad de que todo el universo estamos todos unidos, y ahí en cada árbol o cada piedra que palpita está la conciencia dormida. Entonces hay un espíritu dormido, está la conciencia divina allí, y ella sentía que allí el gran ser, el creador, le hablaba, ya, que era la vida eterna, ¿verdad? Entonces ella, a través de un lenguaje simbólico, hasta aquí nos dice el doctor Víctor Frank, encuentra cómo esa persona en medio de su sufrimiento estaba en paz, estaba feliz, estaba alegre. Entonces él dice allí que también muchas veces cuando las cosas no se dan a través del sufrimiento, si uno sabe catalogar, modular el sufrimiento, estudiarlo, comprenderlo, encontrar también la felicidad, la autorrealización, llenar ese vacío existencial, que no es solamente por los caminos del amor, por los caminos de un trabajo digno, que se puede encontrar el significado de la vida, llenar ese vacío existencial, sino también, y así ha pasado con muchos místicos, ¿verdad? Muchos hombres, entre esos Juan de la Cruz, por decirte uno, Santa Teresa de Ávila, encontrar a través de experiencias dolorosas el nirvana o ese reino de los cielos. Bueno,